paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, vamos a darle paso a la lectura. De la palabra del Señor. Y vamos a ver unos pasajes en la primera carta del apóstol Pedro. O sea, la epístola o carta es palabra igual, sinónima. Vamos a buscar el capítulo 3, verso 17. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Bueno, si ya tenemos primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a empezar a leer lo que está escrito en el versículo 17. Dice de esta manera, dice, porque mejor que padezcáis, dice aquí, haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos, la figura del cual el bautismo que hoy nos corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de conciencia. Santo Dios. Amén. Sentados, hermanos. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo que está diciendo el apóstol Pedro que nosotros no vayamos a hacer males para padecer cosas malas, sino hagamos bien, y aunque padezcamos como ellos, siguiendo la palabra del Señor, estos personajes pues fueron vituperados. La palabra vituperado quiere decir despreciados de todo el mundo, como ahora pues no desprecian muy bien al hombre porque no hay persecución, pero desprecian la palabra. No tan fácil, pues como que no hay un interés. Pero entonces estamos viendo pues que dice el verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo
A ver, Cristo es el justo. Dice, y por los injustos. Ahora resulta que Jesús es el justo y que padeció por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, hermanos, pues ellos, se dice que Jesús pues lo anduvo en esta tierra. La vida de nuestro Señor Jesús pues duró solamente 30 años. Y 3 y medio que predicó, son 33 y medio que vivió en esta tierra y que fue muerto por nuestros pecados. Pero él dijo bien claro ahí en San Mateo 28. A ver, vamos a ver. Y volvemos aquí. ¿28? Y dice de esta manera del verso 16: mas los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. O sea que estamos en San Mateo 28, en la última hoja, ahí está diciendo, ¿verdad? Dice, y como le vieron, le adoraron, más algunos todavía dudaban. Verso 18. Llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el mundo es la humanidad. Y él dice que no nos iba a dejar, que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, para que entendamos que Jesús está con nosotros hasta hoy en día, desde que vino a la tierra hasta hoy en día. Aquí lo dice, no lo digo yo, mire, dice hasta el fin de la humanidad. Está con nosotros. Por eso nosotros debemos de creer. No lo vemos, pero Él está con nosotros. ¿Cómo se entiende que está con nosotros? Cuando la persona se bautiza, se nombra el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces quiere decir que hasta hoy en día sigue obrando cuando se bautiza la persona en el nombre de Jesucristo. Sigue obrando, lavando los pecados de todos nosotros. Porque aquí lo dice, no nos va a abandonar. Porque volviendo aquí, miren, aquí dice, verso 19, volviendo a primera de San Pedro 3, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, fue
dice que el verso 18 dice que murió. Vamos a leerlo otra vez. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, ¿qué pasó? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Él está en espíritu con nosotros, ¿verdad? Así lo vemos, vivificado. Ellos, todos aquellos seguidores de nuestro Dios, como que se mueren la carne, pero están con vida en espíritu, en espíritu. O sea que, porque ellos son los que nos hablan, a la verdad pues están muertos desde los profetas, de los apóstoles. Cristo murió conforme a la carne, pero ellos están vivos en espíritu, porque ellos nos hablan, hasta hoy en día, están vivos. ¿Y cómo se entiende que fue y predicó? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 20. Dice que predicó a los espíritus, ¿en dónde? El verso 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se aparejaba la paciencia cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando aparejaba el arca, en los cuales pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Bueno, entonces Cristo fue a predicar allá en el diluvio. Entonces Cristo no nomás cuando yo dije, o cuando la palabra dice que nació de la Virgen María y vivió 33 años y medio y murió en la carne, padeció por nosotros. Pero entonces, cuando dice que le fue a predicar a los allá antes del diluvio, ¿cómo se entiende entonces? Pero si todavía no había nacido Cristo y les fue a predicar allá, ¿cómo está eso? ¿Cómo se entiende estas palabras? Entonces vamos a ver San Juan capítulo 17. Entonces, ¿desde cuándo es Cristo, pues? ¿Cómo? Estamos viendo a Cristo. Estamos viendo a Cristo que nació de la Virgen María y ahora resulta que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y ahora estamos viendo en San Juan capítulo 17. Y ahora vemos el verso 5. ¿Sí? ¿Cómo dice? Amén. Ahora resulta que Cristo está haciendo una
rogativa al Padre y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que la humanidad. No había humanos, antes que hubiera humanos, ya Cristo ya existía. ¿Verdad que aquí lo dice, verdad? Antes de la fundación. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame glorifícame cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de la fundación, antes que el mundo fuese. Ya existía, hermano. Entonces pasa por esta tierra, pasa por la humanidad nuestra, de los humanos, pero como ya existía, fue a predicarles allá antes del diluvio, ¿verdad? Para que se salvasen. Bueno, y nosotros también nos predica Cristo. También teníamos un espíritu encarcelado. A ver, ¿cómo se entiende encarcelado? Preso. Pero ¿quién nos tenía presos? Entonces Él nos vino. Vamos a verlo. San Lucas capítulo 4, verso 16. Porque nosotros vemos que la predicación existió nuestro Señor Jesús antes del mundo. Y habiendo mundo, predica. A ver, ¿cómo dice? Si me quiere ayudar a leer, hermano. ¿Quién me quiere ayudar a leer del capítulo 4 de San Lucas, versículo hasta el 19, ¿verdad? Amén, gracias. Entonces vemos que así como nos dice que cuando anduvo aquí en la tierra, también había encarcelados. Porque dice, para predicar, a ver aquí, también dice así, 4:16 de San Lucas. Entonces, no nomás allá les predicó a los espíritus, también aquí a nosotros acontece lo mismo. Cuando nosotros llega la predicación, para ¿qué es? ¿Cómo se entiende predicar? La palabra predicar quiere decir difundir la palabra de nuestro Padre Celestial, la voluntad de Dios, cómo quiere que andemos en esta tierra, porque ellos nos aman, se preocupan, y el que sale a libertarnos, aquí lo dice 4:16, y vino a Nazaret donde había sido criado. Cuando la persona pregunta, ¿sabes a dónde fue criado Jesús? En Nazaret. ¿Sabes a dónde nació? En Belén de Judea. Pero él pasó
en donde él, desde una edad temprana, ahí dice, donde fue criado, ¿a dónde? En Nazaret. Jesús Nazaret, Jesús Nazareno. No es que era de los nazariatos, porque que no se confunda uno, porque ahí dice Jesús de Nazaret. Él se refiere al lugar donde fue criado, no era nazariato, porque el nazariato es un voto que se dejaban crecer el cabello y otras cosas más en un tiempo. Bueno, pues entonces dice así: y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Hoy es el día en que nuestro Señor Jesús, tan como allá que estaba en carne y tan como ahora que está en espíritu, y que tenemos un espíritu. A ver, ¿a quién le predica? Dice, de acuerdo a lo que dice. A ver, vamos a ver, ¿a quién le predica? Vamos a ver el pasaje. El verso 19 de primera carta del apóstol Pedro 3:19. Y el cual también fue y predicó a los espíritus. ¿A quién le predicó? A ver. Miren, hermanos, nosotros tenemos un espíritu de vida y por eso estamos viéndonos unos a los otros. Mientras esté el espíritu de vida en nosotros, pues nos movemos, escuchamos, oímos y estamos vivos. ¿Por medio de qué? Del espíritu de vida. Entonces, cuando Cristo predica, nos predica al espíritu que nos da vida. Por eso está diciendo aquí, miren, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nosotros, hermanos, por medio del espíritu de vida, bien hacemos bien o bien hacemos mal, pero porque estamos vivos. Porque pues claro que el muerto ya no hace nada, ni bueno ni malo, ¿sí? Ya está muerto. Pero mientras el espíritu esté en la persona, como ahora que estamos vivos, pues podemos hacer cosas buenas a la voluntad de Dios. Y por eso nos predica el Señor hasta hoy en día, pero nos predica el espíritu de vida, porque estamos vivos. Hay unos pasajes a donde dice que hubo espíritus rebeldes y que están hasta hoy en día encarcelados. Eso lo dice el libro de Judas. Entonces, siempre el Espíritu de Dios le predica a nuestro espíritu, porque aquí se está viendo en el verso 19, le predica el espíritu a los espíritus encarcelados. A ver, ¿cómo se entiende encarcelados? Presos, encarcelados.
Entonces nuestro espíritu está encarcelado. A ver, ¿nuestro espíritu está encarcelado en nuestro ser? Claro que sí. Nuestro espíritu está encarcelado en nuestro ser. Cuando ya se muere la persona, a ver, ¿cómo dice entonces Eclesiastés? Capítulo 12, verso 7. Vamos a ver cuándo es libre el espíritu. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cuándo va a ser libre nuestro espíritu? Que ya no va a estar encarcelado. Amén. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, cuando sale el espíritu de nosotros, pues nos quedamos inertes, ¿cómo se dice? Muertos. Y entonces ya el espíritu ya no está encarcelado en nosotros. Pues se entiende también, como lo dice San Lucas. A ver, vamos a ver. En la predicación, dice el verso 17, y fue dado el libro del profeta Isaías. Fíjense cómo está esto ordenadamente, que debemos todos leer la Biblia. A él se le dio el libro del profeta Isaías. Hubiera dicho, no, pues yo me sé la Biblia de orilla a orilla, ¿para qué quiero la Biblia yo? En cambio nos enseña que debemos de leer como él leyó. Miren, aquí está, miren. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló ese lugar donde está escrito. Ocupa él las escrituras de los profetas. Y dice el verso 18, el Espíritu del Señor. Fíjense que está diciendo que él tiene el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo tiene Jesús. Por eso va a comunicarse con el Espíritu de Dios, con nosotros, con el humano, para que hagamos la voluntad de Dios. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Aquí está. ¿Cómo se entiende estar preso el espíritu? En pecado también. Está en pecado porque por medio de la predicación el deseo es ser libres de pecado. Para ser libre no está preso en el pecado, porque así lo veo aquí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Porque sí es una, si nos ponemos a pensar, es lo que estamos luchando, de ser sanados, ¿verdad? De ser sanados. ¿Cómo se entiende de ser sanados? ¿Cómo se entiende de ser sanados con la palabra? ¿Cómo? A ver, Isaías capítulo 1, verso 6. A ver, ¿qué la palabra de Dios me va a sanar de qué? ¿Cómo dice? Adelante, hermano. Sí. Eso es. Por eso nuestro Señor Jesús nos está predicando hasta hoy en día. Desde los tiempos antiguos ha predicado Jesús. Entonces dice,
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Aquí es donde nosotros, en un sentido, como que el pecado nos tenía presos. Pero cuando la persona se bautiza es libre de pecado, porque así lo dice la palabra. No lo dice, dice que lo dijo allá, dice es necesario que vuelvas a nacer. Entonces se ve que estás como en un proceso del nuevo nacimiento. Es un proceso del nuevo nacimiento. Eres libre de pecado. Y aquí dice para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. El verso 19, ¿qué hace con la palabra de Dios? Para predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles: hoy ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo, ¿verdad?, que este pasaje en donde dice, en el que acabamos de leer, dice, vuelvo otra vez aquí, en la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso, dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y a aquellos que enseñan como que no es así, como que enseñan algunos que están afuera de nuestra enseñanza. Entienden que Jesús, cuando estuvo sepultado 3 días y 3 noches, que equivale a ¿cuántas horas? 72 horas. En eso que estaba en el sepulcro, muerto ahí, pero estaba vivificado en espíritu. Entonces se fue a predicar allá a los espíritus de aquellos, a donde también les predicó a las 8 personas. Entonces miren, es peligroso creer así por la cosa que está aquí escrita. Dice, miren, dice el verso 18, pongamos la atención, mire cómo se tuercen en algunas enseñanzas. Aquellos dice que Cristo, cuando estuvo los 3 días, fue a predicar allá. ¿Cómo es posible si el diluvio ya había pasado? Ya había pasado el diluvio, ¿qué tiempos? Pero ellos dicen que allá predicó cuando él estaba en el sepulcro. Y esto no puede ser por la razón que dice el verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, como dice, no leen conmigo. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Porque si creen que no estaba muerto, entonces los pecados siguen. Aquel que crea que no murió, entonces los pecados siguen en nosotros. Porque sí, todavía, porque está diciendo bien claro, mire, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. Y si Cristo no murió, quiere decir que no hubo nada, ni hay salvación. Porque el punto está diciendo claro, dice, para llevarnos a Dios, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces sí murió, hermanos, murió. Entonces con esto somos libres de pecado, como también aquellas 8 personas que dice aquí. Entonces estamos viendo, bueno, ahora, ¿cómo se entiende que nuestro Señor Jesús fue allá? ¿Cuántos años ya habían pasado cuando Él nació? O sea que ¿cuándo nació Jesús? A ver, vamos a preguntar por acá. A ver, bueno, la hermana, usted, hermana, usted, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué año? Bueno, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, miren, aquí va a pasar como cuando, vean, pongan cuidado. Nosotros como seguidores de Jesús debemos de saber bien, para que nuestro Señor Jesús esté con nosotros, para que nuestro Señor Jesús sea nuestro Salvador en verdad, sin estar titubeando. Es como cuando alguna persona pierde un hijo y ahora resulta que una persona lo tiene, se adueñó del hijo, y ahora ¿cómo lo va a pelear? Necesita llevar la acta de nacimiento para que compruebe cuándo nació y sus padres y todo, para que le entreguen su hijo. Nosotros también adueñarnos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nace en el año 4, antes de completarse los 4000, fíjense. Y el diluvio estuvo 2000 años antes de que naciera Cristo. Ya habían pasado 2000 años. Entonces, esta es la cosa. Cristo murió en el año 4. Nació en el año 4. Faltaban 6 años para los 4000, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano Otoniel? ¿Cuándo nació? En el año 4, ¿sí? O sea, en 3996. En el 3996. Faltando, ¿cuántos años para el 4000? 4. Exacto, hermanos. Eso lo debemos de saber para que digan, ¿usted es de Jesús? Sí. Bueno, ¿y su Jesús cuándo nació? En el año 4. Eso es precisamente adueñarnos de Cristo, cuando damos una información de Cristo. Entonces, que seamos dueños de Cristo, y Cristo es dueño de nosotros, ¿verdad? Para que así aumente nuestra confianza, aumente nuestra esperanza, aumente esa confianza, esa seguridad, conociendo. Ahora, ¿cuándo va a venir?
A ver, vamos a ver. Este, a ver, hermana Elizabeth, ¿se acuerda cuándo va a venir Cristo? ¿Se acuerda cuando dijo que a dónde está el pasaje? Sí, porque mire, sí, ya tenemos noción. Todos nosotros ya tenemos tiempecito, ya tenemos noción, ¿verdad? Pero lo que necesitamos, ver el pasaje. A ver, vamos a verlo. San Mateo capítulo 24, ¿sí? Vamos a verlo. San Mateo capítulo 24. Y entonces, pero sí hay unas señales. San Mateo capítulo 24. Ahora el verso, vamos a ver. ¿30 y qué? A ver, a la lectura. Dice: vamos a ver el 37, ¿no? No, bueno, aquí dice, sí, pero hay unas señales, hermano. Vamos a ver una señal. El verso 33, no, verso 32 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Bueno, aquí, hermanos, hay dos cosas. Cuando nuestro Señor Jesús como que la higuera representa a su pueblo, al pueblo de Dios. Y como que hubo una maldición y que la higuera se secó. Pero aquí resulta que vuelve a bendecir, como cuando ya va llegando, como que se va viendo una gran bendición, que la higuera empieza a reverdecer, dice el 32. Esta seña es porque nuestro Dios siempre nos señala todo el tiempo para caminar en esta tierra, y su pueblo siempre con señales, para no desviarnos ni a un lado ni al otro lado, irnos derecho por el camino que nos ha trazado. Por eso hay señales, y esta es una de ellas, la señal de la higuera. Cuando empiece a reverdecer, ya él está por venir. O sea que el pueblo, pues quizá no tengo esa grande información si ya está reverdeciendo o todavía no, pero resulta que la señal está, y sigue diciendo el 33: así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cerca a la puerta. Si la señal es el pueblo de Dios, cuando el pueblo, yo no entiendo qué quiere decir cuando ya esté reverdeciendo. Tal vez ya están preparando algunas por inercia, o quizá ven ellos también unas señales de que ya viene nuestro rey, y como que empiezan a manobrear algo así. Y eso el pueblo de Dios allí, porque perdónenme la expresión, pero todo mundo, los ojos están puestos en el pueblo de Dios, hermano.
Allá todo el mundo está puesto los ojos en el pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces aquí nos está enseñando nuestro Señor Jesús la señal para que estemos sabidos, puestos los ojos con atención, cómo está su pueblo, cómo está maniobrando, cómo está viviendo, qué es lo que dice, qué es lo que no dice. O sea que, porque nuestro Señor Jesús nos está apuntando a su pueblo, porque así lo dice el 33, así también vosotros cuando veas todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Sí, dice el 34, de cierto os digo, no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. No acontezcan, tiene que acontecer. Ahora sí el verso 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero, ahora el 36, empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, o solo mi Padre, solo dice. Bueno, hermanos, nosotros nos guiamos por medio de señales de su pueblo, pero hay algunas doctrinas que están afuera han fallado bastante. Pues que ya viene Cristo, ya viene, ella hasta dicen la fecha, pero todas esas fechas han fallado. Pero es imposible que sepa la gente qué año el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo va a venir? Pero no dice cuándo ni a qué horas. A ver, verso 36. Empero el día y nadie sabe, ni aun los ángeles, sino mi Padre. Mas como Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, entonces la pregunta sería, oiga, porque está diciendo que en aquel día cuando vino el diluvio se estaban casando. Ahora preguntamos, ¿qué es pecado casarse? Pues no. Y estaban comiendo, ¿qué es pecado comiendo? Tampoco. Entonces, ¿por qué dice que a ver, ahí me llama la atención, vamos a ver. Y ya vamos a terminar, mire, aquí dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró en el arca. Bueno, hermanos, antes yo conozco unas personas antes que se casaban en sábado. En sábado había casamientos en nuestra doctrina, en nuestra iglesia. Y cuando vieron este pasaje, que no es bueno casarse en sábado, cambiaron el tema de casarse en sábado. Yo conozco a algunos que se casaron en sábado, pero se llevó a concilio y se quitó los casamientos en sábado, porque esto a lo que dice que estaban comiendo
y casándose y haciendo cosas, es por lo que dice. Y ahora sí vamos a Génesis y todos vamos a leer el pasajito. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 7. Y aquí terminamos. Y entonces Cristo les predicó, murió Cristo por todos los humanos, que no quiéramos obedecer y hacer otra cosa, pero que murió por todo el mundo. Y entonces, cuando dice que estaban comiendo y casándose, se refiere, por lo que veo aquí, ya tenemos ahí. Ahora vamos a dar lectura del 4. Verso 10. 4 al 10. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y de 4 al 10 alternadamente. Y por eso se quitaron los casamientos en sábado, por lo que dice aquí. Dice así, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice: porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y las aves todo lo que anda arrastrándose sobre la tierra. Todos juntos. Y sucedió que el día 7 las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Amén. Entonces se entiende que el diluvio fue en un día sábado, en el 7º día. Y por eso se quitaron los casamientos. Pero Cristo fue a predicar antes allá, ¿verdad? Y como nos ha predicado también a nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano por esa ilustración que nos ha traído en esta tarde. Vamos a pedir a nuestros hermanos músicos que tomen sus lugares. Y vamos a cantar un canto el cual lleva por título: Hubo quien por mis culpas muriera. Es el 96 de nuestro escenario. En este canto vamos a colectar diezmos y ofrendas. A ver, mi hermano Manuel, si hace el bien de hacer un recorrido.
magno sacrificio. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Hoy feliz pues sangre virtió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es el tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y en esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El tierno Jesús su desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino a su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mis pecados clavó. Pecado llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús su desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Hermoso canto, mis hermanos. Pues vamos a entrar, mis hermanos, ya en la recta final de este